En Radio Sefarad, la entrevista. Tiene un corte más ameno que un diccionario, digamos, al uso, que sea así extremadamente riguroso. Yo empecé a recoger temas para difundir, porque daba explicación en el trabajo, con los compañeros o lo que sea, porque cuando hablaban de cosas, o sea, yo me daba cuenta que es que no sabían. Sería muy bueno, igual que todos los periódicos y periodistas tienen un manual de estilo, sería muy bueno que tuviesen este libro cerca de cualquier periodista que fuese a trabajar ese tema. Es en este afán de explicar a lo que es a la cultura occidental, decir, el judaísmo es una pieza básica muy importante, es mundo hebreo, y esto es, y lo estoy difundiendo, ¿no? De la A a la Z, todo lo que siempre quiso saber sobre judaísmo y ahora ya se puede atrever a leer. ¿Dónde? En el Diccionario del Mundo Hebreo de Damián Galmés. Hemos hablado con él en la entrevista. Hola, Damián. Hola, ¿cómo estás? Eres el padre de Diccionario del Mundo Hebreo. Bueno. El autor. ¿Te gusta más el autor? No, sí, es igual. Sí. ¿Qué has pretendido al escribir este Diccionario del Mundo Hebreo editado por editec@red? Bueno, básicamente, o sea, yo lo que he intentado es difundir lo que es la cultura hebrea y lo que es la religión judaica y lo que es todo, porque aparentemente, aunque hayamos sido un país que hayamos tenido rancio abolengo, pues me he dado cuenta que la gente conoce muy poco. Y entonces el tema es difundirlo en el formato de diccionarios, en paquetitos muy pequeños. A lo mejor no tiene mucho que ver tus orígenes, que ahora si quieres nos hablas un poquito, y tu formación, ¿no? Porque has estudiado semíticas. Sí, bueno, básicamente, o sea, mis orígenes, yo soy, digamos, soy un Neyanuzin, o sea, un descendiente de forzados, ¿no? Y realmente mi familia se ha comportado como criptojudíos, o sea, sin darse cuenta. Desde hace, pues igual, de 3 o 4 siglos ha habido eso. Yo he ido detectando por costumbres de mi familia, por canciones que hemos manejado, que luego me he encontrado que estaban en el acervo del mundo sefardí. ¿Cómo cuál? Pues mira, una canción era esa, a 3 de la noche, voy a pasar con todos mis amigos y a llovedura voy a besar por revisar si estás ainda en casa, ¿no? Y además yo la he pronunciado siempre en judeo español, ¿no? Pero luego me encontré con el tiempo un disco de Joaquín Díaz y así que aparecía eso, digo, no, pero bueno, esto ¿qué va? Esto lo cantamos en casa, esto ¿no? Esto lo cantamos en casa, ¿no? Luego había una serie de costumbres, o sea, pues muy interesantes, ¿no? O sea, desde que el Viernes Santo, por ejemplo, es costumbre en mi familia que se reúna toda la familia a cenar, pero a comer bien, a comer con carne. Es un contraviernes Santo. Claro, es un contraviernes Santo. Entonces había eso, y yo luego escarbando, pues en algunas zonas de mi familia sí he notado que ellos han proclamado que son ya descendientes de Nosín, y en otras pues han querido evitarlo, o son más católicos que los católicos y hacen bien, ¿no? Pero eso ya me implicó a mí el tema de estudiar semítica, estudiar hebreo, ¿no? ¿De dónde procede tu familia? Mi familia es andaluza, la parte de mi madre, pero bueno, es andaluza que vino de Norte de África, o sea que se sabe que estaban en Marruecos hace 2 siglos así, de pronto aparecieron en la provincia de Málaga. Y la parte de mi padre, aunque ellos quieren evitarlo, son de Mallorca, pero claro, tienen la familia de mi padre varios apellidos chuetas, o sea, pero dirá que no, o sea que no, pero bueno, y se han mezclado curiosamente, ¿no? El diccionario, como su propio nombre indica, está por orden alfabético, acudes a los temas que te interesan, o sea, se puede leer, digamos, como un manual o un diccionario. Sí, incluso como un libro, digamos, tiene un corte más ameno que un diccionario, digamos, al uso que sea así extremadamente riguroso. Lo que yo empecé a recoger temas
para difundir, porque daba explicación en el trabajo con los compañeros o lo que sea, porque cuando hablaban de cosas, o sea, yo me daba cuenta que es que no sabían, pero no sabían cosas elementales, por ejemplo, que la Pascua cristiana o católica no tiene nada que ver con el calendario, digamos, o sea, judaico, ¿no? Y entonces tenía que explicar que no sé qué, bueno, y entonces iba agrupando temas hasta que de pronto, bueno, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo lo que sea? Y dije, pues mira, por la A, por B, por C, por D, pero están ahí todos los temas. Es muy interesante porque no está solo lo que significa la palabra, sino que hay pequeñas historias, hay biografías, hay como 3 aspectos importantes, ¿no?, en el libro. Explícanoslos. Quizá el método es un poco talmúdico porque o sea, de mismo modo que hay momentos en que lo que hay son explicación de lo que es un término y cuál es su significado y todo eso, pero también hay pues leyendas y agadot sobre eso y tal. Los 3 temas por donde se discurre el libro son, o sea, por un lado, pues lo que es las personas que son de origen hebreo, de origen judío, que han contribuido al desarrollo de la cultura occidental. O sea, no podemos evitar que, claro, que tanto Freud como Einstein, como un sinfín de personalidades han contribuido a la cultura realmente importante, la cultura de Occidente, pero hasta Estée Lauder, que en el tema de belleza, etcétera, etcétera, o sea, han contribuido. Con lo cual yo relato muchas biografías. Hombre, luego está el tema de la religión, de lo que es el judaísmo en sí, que el judaísmo es el primer origen, que luego, claro, el cristianismo, etcétera, etcétera, pero que es que contribuye a lo que ahora mismo pensamos como cosas elementales, la Declaración de Derechos del Hombre o lo que sea, pues proceden de la Torá, pero sin embargo, pues explico, bueno, pongo todos los temas que hay ahí. Hombre, evidentemente no es un tratado talmúdico ni preterio, pero sí hablo de muchas biografías de rabinos muy importantes, pero desde los más reformistas hasta los de Chabad Lubavitch, hasta lo que haga falta. Y luego está el tema importante, en el caso que a mí me duele, que es el tema de Sefarad. O sea, la historia de Sefarad, que se sepa qué pasó, cómo sobrevivimos los judíos, qué pasó con toda la historia. Y eso es como un elemento muy importante para explicar lo que es el antisemitismo, lo que fue la Shoah y lo que es el Estado de Israel. Esos son los temas en los que circula el diccionario, básicamente. Un diccionario que se traslada al pasado, está en el presente y que mira al futuro, ¿no? Pues sí, porque claro, al hablar del sionismo y al hablar de lo que es el Estado de Israel, o sea, ahí está proyectado muchas de las cosas, o sea, de lo que es y de alguna manera también lo que es el mundo, digamos, del judaísmo en todo Occidente y en todo el mundo, ¿no? O sea, y lo que es y lo que ha contribuido, lo que puede contribuir. ¿De quién se podría decir que es heredero este libro? Hombre, pues este libro yo me gustaría, lo que pasa es que humildísimamente, o sea, me gustaría que fuese heredero de Mendelssohn, o sea, me gustaría, pero atención, que yo soy la minimérrima parte, ya me gustaría haber escrito un párrafo de todo, o sea, haber podido llegar a la altura, pero vamos, básicamente es en este afán de explicar a lo que es a la cultura occidental, decir, el judaísmo es una pieza básica muy importante, el mundo hebreo, y esto es, y lo estoy difundiendo, ¿no? Y seguro que ayudas muchísimo. Ojalá. Hay temas además de tanta actualidad como la cábala, que está ahora como de moda, las biografías que tú has dicho. Aquí estoy viendo la de Theodor Herzl, por ejemplo. Claro, sí, bueno, porque además hay lugares muy comunes, o sea que yo me he dado cuenta que la gente sí sabe quién es Theodor Herzl, pero a lo mejor te dicen que es un monte que hay en Jerusalén y ya está y no hay más, ¿no? O sea, pero realmente lo que fue, lo que él luchó, su propia vida, o sea, el entrar en sus sentimientos, o sea, como es un hombre que es equivalente digamos, al gran Moshe que no puede ver la tierra prometida, o sea, su propio dolor, o sea, es importante explicarlo y proponerlo, ¿no? He abierto así al azar. Sí. Declaración pública del judaísmo en Gran Bretaña. Decreto de expulsión de los judíos de Sefarad. El texto completo. O sea, da la impresión de que aquí cuando alguien quiera buscar algo sobre el mundo hebreo, lo va a poder encontrar en tu diccionario. Yo espero que sí, básicamente sí. Hay documentos, o sea, que yo he rescatado, he traducido y todo eso, pero que son hechos palpables. O sea, que claro, se habla de que se expulsaron a los judíos de España, sí, pero el texto concreto del decreto es muy importante.
Es muy importante porque ahí se ven las razones que hay en ese momento, o sea, cómo tenían miedo a la cristiandad, porque se estaban de alguna manera reconvirtiendo, todos los judíos, porque había una comunidad sociológica muy importante que constituía lo que entonces era el Estado español, y cómo tenían miedo, digamos, la parte de lo que sea, pero en fin, ahí está. Y Damián, ¿quién te gustaría que tuviera este libro en sus manos, que lo utilizara? Hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, o sea, por jerarquías, digamos, de orden, me gustaría que lo tuviesen todos los periodistas. Es que estaba pensando exactamente en eso. De verdad, al hacerte sí. La pregunta, podía parecer que buscaba que me dijeras, o que pensaba que me ibas a decir, pues estudiosos, gente que se interese por el judaísmo, pero estaba pensando en los periodistas, bueno, es de que verdad. Era uno de los objetivos, porque claro, yo cuando leo el periódico, o cuando leo la prensa y veo cosas que tengo que digamos que aceptar, pero en el fondo, digamos, sin acritud, como decía aquel, ¿no? Pero diciendo, si es que realmente no se sabe, o sea, no se sabe, y entonces, bueno, pues con esto sería muy bueno, igual que todos los periódicos y periodistas tienen un manual de estilo, sería muy bueno que tuviesen este libro cerca de cualquier periodista que fuese a trabajar ese tema. Y luego el otro objetivo realmente serían, en el caso, o sea, todos los Ney Anusin, porque creo que este es un libro que les consolaría bastante, les gratificaría y les ayudaría bastante. Y luego cualquier persona que tenga cariño o que sea de origen judaico, hebreo, o sea, o que esté interesado que en esté esta interesado, cultura sí. y en la historia de este pueblo. Se va a convertir en uno de los libros fundamentales de Radio Sefarad, y te damos las gracias por haberlo escrito y por habernoslo traído. Pues muchísimas gracias. En Radio Sefarad, la entrevista. Hoy la entrevista es con Ralph Toledano, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Voyage dans le Maroc juif. Ralph nace en París en los años 53, en una familia judía marroquí de origen español. Creció en Casablanca, donde hizo sus estudios hasta el BAC. Después hizo una carrera de Historia del Arte, es experto en pintura antigua y también ha realizado un doctorado en la Sorbona y ha realizado bastantes publicaciones donde habla de la obra de estos artistas: Francesco Di Giorgio Martini, Michele Marieschi y Antonio Gioli, y nunca dejó, una de sus pasiones sobre todo es estudiar el origen de esta comunidad judía de Marruecos, y a través de sus viajes y sus lecturas ha recogido una cantidad de información extraordinaria, y eso le ha permitido crear este bonito libro que se llama Voyage dans le Maroc juif. Entonces, Ralph, cuéntanos un poco el origen de este libro, o el origen de esta comunidad judía marroquí que tanto nos interesa. Bueno, hay dos preguntas en una, porque primeramente vamos a decir el origen de este libro. El origen de este libro es en el 1999, cuando un editor me vino a buscar pidiéndome de preparar un libro elegante y atractivo sobre la herencia de los judíos en Marruecos. Judíos en Marruecos habían 300.000 en los años 50-60 y ahora quedan como 3.000, algunos dirán 3.500, pero bueno, muy pocos. Es decir, que es una historia que se está agotando y que es una historia que lleva 2.000 años y pico. No vamos a discutir aquí, y ni se ha discutido en el libro, sobre por qué se ha agotado y la razón y el pecado y la nostalgia y que hubiera tenido que seguir esta historia. Esto es un hecho de la historia, como en el siglo XX, después, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con cantidad de movimientos sociales históricos que se han desarrollado en el mundo. Muchos aspectos sociales y históricos del planeta han cambiado configuración.
En todo caso, me vinieron a pedir de preparar este libro antes de que muchas cosas que están desapareciendo día después de día desaparecieran del todo y que ya se olvidara de que esta aventura tan fascinante haya podido existir durante tanto tiempo. Y pues enseguida acepté y todavía no sabía cómo se iba a presentar el libro. Lo único que querían es que sea un libro elegante y bien hecho del punto de vista material, y el fotógrafo Roland Boffre es un señor que su madre tiene una casa en Tánger. Él conoce muy bien Marruecos, pero el aspecto judío no lo conocía porque no es de nuestra religión, no sabía nada muy exacto de esto, pero tiene un gran sentido del color, de la atmósfera de Marruecos, y eso le ha permitido entrar en los lugares santos nuestros, en nuestros cementerios, en nuestras sinagogas, de manera muy natural, entendiendo enseguida la forma arquitectónica de los sitios y encontrándose a placer. Entonces, yo me fui el verano, antes de empezar el reportaje, me fui a Jerusalén, a mi casa, con una maleta enorme llena de libros, y pasé todo el verano leyendo y tomando apuntes sobre lo que íbamos a ver, a ir a fotografar y a fiar y ver y comentar. Y al final del verano, cuando empecé a hacer las citas desde París con Casablanca, con la comunidad judía de Casablanca, para citarme con los varios responsables que todavía aquí tienen las llaves de los varios sitios, me vino la idea de escribir un libro de viaje, que es una estructura del libro que muy corriente, bastante popular en Inglaterra, que lo llaman travel book, que es como un periplo que el escritor hace en un sitio con una idea en la cabeza, en búsqueda de algo, desde luego. Y entonces la idea era de hacer la descripción de lo que uno viera hoy, que es un testigo de lo que hay hoy y una evocación de lo que hubo, porque lo que hay hoy muchas veces es como muy pálido de reflejo de lo que hubo hasta hace 30 años, cuando todavía florecían las comunidades. Claro. Y entonces empezaste a viajar por el país. Empezamos a viajar, hicimos 3 viajes y, por supuesto, el libro se llama Voyage al plural, porque fueron 3 viajes, cada uno de 3 semanas, muy preparados, con semanas de teléfonos y de permisos y eso para saber dónde se iba, haciendo una selección y un escogido de los lugares, de las ciudades y de los lugares más emblemáticos y más simbólicos de lo que fue esta historia muy variopintada, se dice. Variopinta, de lo que fue la historia muy variopinta de los judíos de Marruecos, porque los judíos de Marruecos, nosotros, con el apellido que llevo, soy de origen ultra sefardí, y hemos vivido, las familias sefarditas han vivido entre Fez, Mequinés, Tetuán, Tánger, a veces Essaouira, Mogador o Rabat, en la ciudad de las cuestas, y luego hay todo este aspecto mucho más antiguo del nuestro, que es el aspecto sefardita, que es el aspecto de los judíos que han llegado en tierra marroquí en el siglo 0 o antes de Jesús, o justo después, cuando empezaron las grandes diásporas de la Tierra Santa. ¿Pero no fue cuando la destrucción del primer templo? Antes ya había empezado. Sí. Ya había empezado, ya uno se tiene que recordar que Roma tenía ya una comunidad judía importante antes de la destrucción del templo, antes del 70, y Jerba en Tunisia tenía una comunidad desde el 300 antes de Jesús,
Y según algunas fuentes y testigos y tradiciones, Marruecos tiene una presencia judía desde el mismo tiempo que Djerba la tiene, es decir, 2300 años hoy. Por algunos nombres de algunos sitios se puede uno dar cuenta que Jebel Musa y todas estas cosas vienen de mucho tiempo atrás. Seguramente. Entonces, y para mí la parte la más fascinante era la búsqueda de todas estas comunidades, cómo han vivido, la forma de sus sinagogas, de sus cementerios, su modo de vivir, su economía, porque yo no lo conocía. Yo, hijo de tangerinos o de tetuaní que han siempre vivido en ciudades de puertos, o en Casablanca, Tánger, o Tetuán, o Rabat, o algo así, que tenían una economía bastante diferente, bueno, de familias rabínicas, por supuesto, pero también muchas veces ocupándose de negocios. Era una cosa muy diferente de lo que ha podido ser la historia de estas comunidades de las regiones pre-saharianas del Tafilalet y del Dra, que cuando uno va allí uno se dice, ¿y por qué fueron a parar allí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y ahí uno se da cuenta que hace 2000 años, cuando Europa era todavía nada, la riqueza del mundo provenía del África, donde había el polvo de oro, la carretera de Timbuktu, y todas estas carreteras que iban hacia el Sudán, hasta las cuestas de África, que se asoman sobre las carreteras marítimas de las Indias y de la China. Y los judíos que se han implantado en Rizani, en Zagora, en estos sitios, habían empezado a organizar las caravanas comerciales transsaharianas que alcanzaban, como he dicho, hasta el extremo oriente. Luego, nosotros que hemos llegado mucho después, o en el 1391, que fue el Gerush Shvili, la emigración de Sevilla, que pobló especialmente la ciudad de Debdou, que está al confín entre Marruecos y Argelia, a sur de Oujda. Esto fue el empezar histórico verdadero de la implantación de los judíos de España en Marruecos, 1391 y 1492, como se sabe, cuando estuvo inaugurado el cementerio de Castilla en Tetuán, que por supuesto se llama de Castilla porque fueron a vivir ahí todas las comunidades, muchos miembros de las comunidades de Castilla, no los toledanos, por ejemplo, que pasaron por el Imperio Otomano antes de llegar a Marruecos en principio del siglo XVII, pero ya muchas familias con apellidos muy españoles. Muy interesante. Entonces, a través de los cementerios es como has descubierto todo esto, porque desgraciadamente no queda nada de todo esto. Entonces, a base de tumbas y de cementerios es como has vuelto para atrás, ¿no? Porque no hay solo cementerios, y hasta los cementerios ya en algunos sitios ya están volviendo al polvo original, es decir, que las piedras se están abriendo y desmoronando y volviendo al polvo, y ya uno le lleva en algunos pueblecitos. Yo cuando llegaba en estos, no estoy hablando de las ciudades importantes como Fez, Mequinez, Tánger, Tetuán, Marrakech, donde seguramente todavía se sabe muy bien dónde estaba la calle de los judíos, el barrio de los judíos, el Melach, las varias sinagogas, las casas importantes y todo, porque todavía es una historia monumental bastante reciente. Pero estamos hablando, por ejemplo, de las comunidades del sur o de la región del Atlas, que fueron civilizaciones no de carácter europeo, con una monumentalidad de edificios más
reconocibles, pero sitios donde yo llegaba sabiendo, por haberlo leído en tantos libros, como en Teluet, que era la alcazaba del Glawi en el Atlas, o muchísimos otros sitios allí así. Yo llegaba y buscaba a los hombres de 60 años, pensando, todavía son bastante jóvenes para recordarse y para saber hablar y discutir, y todavía, pero ya bastante viejos y ancianos para haber conocido la vida del barrio, la vida del pueblo suyo cuando habían comunidades de judíos. Y allí me encontraba en la esquina de la calle principal con 3 señores sentados en un café o sobre la tierra, y les decía, hay alguien que me quiere llevar a ver las sinagogas, los cementerios, las casas donde vivían los judíos, y siempre había una persona encantadora que decía, muy bien, yo subo con usted. Venía con la jeep con nosotros, con el chofer, y nos llevaba y pasaba toda la tarde con nosotros, llevándonos en las casas que hoy son propiedad de su familia, de sus primos, de sus vecinos, de su familia, que fueron hasta en los años 60 y 70 del siglo XX, propiedad de judíos, entrando en habitaciones que sirvieron de sinagogas, con todavía una presencia increíblemente clara. Por ejemplo, ¿qué se veía? ¿Una mezuzá en un sitio de mezuzá? No, la mezuzá, sí, se veía el sitio de la mezuzá, se veía el Aarón HaKodesh, donde se ponían los sefarim, vacío desde luego. Y muchas veces vi a estas sinagogas que están reproducidas en el libro, vacías, con la puerta cerrada con una llave, y toda la casa, que me decían, esta era la casa del Rebbi, y cuando se fue Rebbi, estaba la sinagoga al lado, y hemos comprado, heredado o apoderado de la casa, porque muchas veces la gente se fue sin ni siquiera vender sus propiedades, porque ni si tenían títulos de propiedad. Era el hecho que una familia vivía en algún sitio y nadie se lo contestaba el hecho que fuesen dueños de una cierta casa. En todo caso, les dije, pero ¿por qué esta habitación no la habéis utilizado para conservar su material de agricultura, para poner no sé, las bicicletas, no sé qué? No. Ahí se queda cerrada porque es un cuarto santo y podemos muy bien vivir sin utilizarla. Qué bonito. Y cuando llega alguien y que está interesado, pues la abrimos y se la enseñamos, y seguramente se les regala siempre algo por precio de su respecto y de la manera tan simpática y humana con que siguen conservando estos sitios. Qué maravilla. Pues este mundo árabe, a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero existe. Desgraciadamente no se sabe, y en este libro podemos descubrir un mundo árabe maravilloso también. Más en estas situaciones es más bien un mundo bereber que no árabe. Ajá. Pero musulmán seguramente, y seguramente de todos modos en todo este viaje que me llevó a cantidad de sitios que nunca yo había visitado en mi juventud marroquí, y en tantos viajes que sigo haciendo en Marruecos, porque son sitios donde se llega después de 10 horas de carretera, donde verdaderamente hay que imaginar... ¿Y qué carreteras, no? Carreteras que se han mejorado bastante, pero hay que decidir ir a estos confines orientales de Marruecos, confines del desierto y todo, que son sitios estupendísimos, desde luego, con grandísima emoción que he tenido en visitarlos, pero la tradición árabe se encuentra mucho más en una ciudad como Fez, como Mequinez, que son ciudades andaluzas árabes de estructura proveniente de los califatos de Damasco y de Bagdad, de los tiempos de oro de los califatos del principio de la era árabe. Y los bereberes ya se sabe que
entre los bereberes y los judíos siempre hubo una historia a veces bastante romántica, como la reina berebere, la Caena, y hay historias muy bonitas. Ahora yo te pediría, Ralph, que ahora fueras a una historia, digamos, muy cercana de esta, que es pues cuando tus antepasados, antes de llegar a Marruecos, estaban en España, y que hicieras un bonito libro como este, con unas bonitas fotografías, con muchos viajes, y que contaras de verdad una historia bonita del sefardismo español, de la historia de los judíos de España, que también es muy interesante. De todas formas, te quiero agradecer por la entrevista que nos has permitido hacerte, y esperamos que la próxima vez hablemos de tu próximo libro sobre los judíos de España. Encantado, y muchísimas gracias por recibirme. Yo he dedicado los últimos años de mi vida para investigar la historia de los judíos sefardíes dispersados en el mundo. Fue una de mis bisabuelas que fue condenada por la Inquisición, pues fue convertida al catolicismo y fue condenada por cocinar cantidades de comida en viernes. Y en sábado fue sentada en su veranda con sus dantelas, hablando con su hermana, y no hacía nada. Debe decir, guardaba el sábado. Ella fue quemada viva en auto de fe. Le hablo español, jamás lo he aprendido. Español, yo he nacido con ese idioma. 500 años hemos guardado el idioma, así que es parte de mí, es en mi sangre. Quédate conmigo. Mordejai Arbel se ha destacado por su aporte al pueblo judío, al Estado de Israel y a la humanidad. Por eso le han otorgado el premio Cicla 2004, el del Centro Israelí para las Comunidades Iberoamericanas, junto a Pilar Rahola y Manuel Tenenbaum, director del Congreso Judío Latinoamericano. Y por eso, y mucho más, fue un placer conversar con este embajador, también de los sefardí, en la Córdoba del Congreso Judío Mundial y la reunión de la OSCE. Embajador Arbel, queremos conocer un poquito más lo que ha hecho, su labor tan importante a lo largo de tantos años. Si pudiera resumirla, ya sé que es muy difícil, le pido un esfuerzo de síntesis muy grande. ¿No? ¿Qué podría decir a la audiencia de Radio Sefarad? Yo he dedicado los últimos años de mi vida para investigar la historia de los judíos sefardíes dispersados en el mundo, porque en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron la mayor parte de las comunidades sefardíes del mundo, fueron completamente eliminados, y he querido que algo queda de la historia, así que estoy investigando las comunidades en el Adriático, Dubrovnik, Valona en Albania, después comunidades en Ámsterdam, Hamburgo o Viena. Al mismo tiempo, comunidades que no existen más, pero no de Holocausto, como ejemplo Manila o Madras en India, y lo más, los judíos sefardíes de las islas del Caribe, que fue un centro sefardí muy grande. ¿Y en qué consiste su investigación? ¿Cómo la realiza? Bueno, en el Caribe no hay casi archivos porque el trópico puede eliminarlos, así que todo lo que es hecho de piedra, como diremos cementerios o sinagogas que quedaron en las selvas, pero lo que hay en la piedra se puede descifrar. En este caso estoy leyéndolo, y después con el libro telefónico de hoy y las piedras del cementerio del siglo XVI o XVII, quiero construir el puente entre los dos. Y si consigo el encuentro entre el libro botín telefónico y el cementerio, puedo escribir la historia. ¿Y ha encontrado ya algunas piedrecitas para ese puente? Cuéntenos algunas. Claro que sí, y hasta he encontrado las familias.
porque el boletín telefónico, las familias, los padres, los abuelos, los bisabuelos, y así llego al cementerio del siglo XVII. Y después la historia. La historia siempre existe en los archivos de los potencias coloniales. De Jamaica, cuando encuentro las familias, pues hay los archivos de Inglaterra, Jamaica, Barbados, Nevis o Holanda, que es Curazao, Surinam, pero todos estos tenían la mayoría de los ciudadanos blancos de Surinam o Curazao o Centro Eustaquio, la mayoría fueron judíos y todos sefardíes. ¿Y nos puede contar algún ejemplo de alguna familia que le llamara especialmente la atención? Bueno, acabo de encontrar un señor de Holanda que se llama de Lima. Yo le conté la historia de la familia de Lima, que esa familia se llamaba Avinun, nombre hebreo, y después fueron forzados de convertirse de España a Portugal ya convertidos, de Portugal cuando viene la Inquisición, después de varias generaciones, van a Ámsterdam, retornan al judaísmo y se van a las islas del Caribe, como Trinidad, hay los de Lima en Trinidad, después en Venezuela, en Panamá, y allá hasta hoy. Y de la parte en Ámsterdam de Lima no sabía de los parientes que son allá, y lo más que lo escriben su nombre, su apellido A. de Lima, que es Avinun, el nombre hebreo, y de Lima, el portugués. Así que tienen un apellido combinado, hebreo y portugués, hebreo y español. Como ejemplo, Cardoso es Uciel, Enrique es Yeshurun, y así. ¿Y su propia familia, su propia historia? Mi familia viene de Cataluña. Mi familia fue López Barzano, fue una de mis bisabuelas, que fue condenada por la Inquisición, porque fue convertida al catolicismo, y fue condenada por cocinar cantidades de comida en viernes, y en sábado fue sentada en su veranda con sus dantelas, hablando con su hermana y no hacía nada, debe decir, guardaba el sábado. Ella fue quemada viva en auto de fe, y su hermana recibió prisión perpetua. El nieto de la hermana fue también encarcelado por rezar del fe de Moisés, como llamaban. Y después fue escrito que la familia pasó a los Balcanes, y yo soy ya nacido en Bulgaria, y tenemos el árbol genealógico desde 1580, la condenación de mi bisabuela, y hasta hoy. Pero yo debía cambiar mi apellido a apellido hebreo, que es Arbel, porque Arbel tiene también un sentido catalán, y al mismo tiempo es una montaña en Israel. O sea, Arbel con dos L's, en Cataluña es Arbel, en Israel es Arbel, pero queda algo del catalán porque no quería perderlo. Supongo que tuvo que ser muy emocionante, que tiene que ser muy emocionante encontrar esos rastros del pasado sefardí. No son solo rastros, le hablo español, jamás lo he aprendido. Español, yo he nacido con este idioma. 500 años hemos guardado el idioma, así que es parte de mí, es en mi sangre. Embajador, ahora ha dedicado mucho de su tiempo a esta investigación que parte del corazón, es evidente. Claro, es el corazón, y como varios dicen, la llamada del sangre. La sangre me llamó. Pero también ha dedicado muchos años y mucho esfuerzo a representar a Israel en diferentes países, en muchas ocasiones que salían o que estaban en una situación muy complicada. No, me fue bastante fácil porque yo fui en Francia, UNESCO, y después cónsul en Estambul, después embajador en Colombia, fue fácil. Corea, que es muy interesante porque no sabían qué es judío, no saben qué es Israel, pero se vio que tienen gran interés en la fe porque ellos también buscaban religión. Y después Panamá, Haití, fue muy interesante. En Corea tengo entendido que además ayudó mucho a la reconstrucción del país después de la guerra. Esto fue uno de mis esfuerzos, porque vi hasta qué punto el pueblo ya sufre, y que en Israel teníamos la sabiduría cómo podemos ayudar, así que movilicé a Israel un poco de prestar ayuda a Corea, y vi los resultados con mis propios ojos, y esto me da mucha satisfacción.
Por ejemplo, cultivos. Más que cultivos, allá también la ciencia de alto nivel, porque los coreanos sí son de muy alto nivel en su producción, pero no han salido a la civilización del oeste, así que la salida fue ayudada mucho con Israel, la experiencia israelí, y colaboramos hasta hoy con Corea bastante. Embajador, ¿y cómo llega un sefardí búlgaro a Israel? Bueno, somos muy apreciados, primero como sefaradíes, dos como búlgaros. Somos conocidos como gente que somos útiles para el desarrollo de Israel. Somos una comunidad bastante pequeña, pero como no hemos sufrido discriminación en Bulgaria, somos con un espíritu muy libre y con buenas relaciones con comunidad. No tenemos complejos, como se dice, de sufrimiento. Lo llamamos los complejos judíos, no los tenemos. Tenemos complejos de igualdad. ¿Hizo aliyá o...? No, debíamos pasar porque Bulgaria fue ocupada por los nazis. Así que debíamos pasar a Israel. Mi familia ya tenía mucho contacto con la Tierra Santa, porque siempre fue muy atada con la Tierra Santa. Así que llegamos de Bulgaria a nuestra casa, en Tel Aviv. Pero considero Israel como mi país de mi nación, mi religión. Así que no es fácil, pero tengo muy buenas memorias y amistades hacia Bulgaria. ¿Y cómo vive esta demonización que se hace de su país, de Israel? No puedo entenderla, porque me es muy difícil de leer, nomás los periódicos en España. Me parece que parte de esto es un odio que quedó históricamente contra los judíos, que se abrió porque hay un conflicto. Y la gente les es difícil olvidar el odio que tenían en su tiempo hacia los judíos. Me parece que con paciencia y con explicación podemos, en un buen futuro, tenemos un mejor entendimiento en España. Porque ahora soy muy, como decir, triste de leer los periódicos españoles. ¿Solo en España, embajador? Más que otros países, es el problema. En Francia hay contra Israel, por Israel. En América Latina es pro Israel, objetivo. Y yo puedo entender hasta críticas contra Israel. Pero en España estoy notando también un odio que no es objetivo, es odio que es quizás de tradición, que quizás como fue en diccionario de español, el nombre judío es algo negativo. Y en mucha gente, judío queda negativo. Y se emociona cuando encuentra españoles a quienes les gusta y les hace mucha ilusión encontrarse con un sefardí, con un búlgaro, con un israelí que habla castellano antiguo. Sí, lo más cuando hablo este castellano judío, este castellano antiguo, y estoy usando palabras así como mancebo en lugar de joven, menestero en lugar de necesidad, se me fue del tino en lugar de olvidar, o meter tino en lugar de atención. Este tipo de palabras sí. Me encanta a veces hablar de las dos maneras, repetir una vez la parte antigua y una vez la parte nueva, así que tengo sinónimos en mi país. ¿Y qué le diría a la gente que piensa que el judío español o que el ladino se va a perder? Puede ser que sí, pero no es hoy y no va a ser inmediatamente mañana. Pero mi esposa no hablaba ladino, lo aprendió de mí. Mis hijos no sé si van a saberlo más. Pero tratamos de preservar lo que hay como hasta folclore, pero preservarlo. Embajador, despedimos esta entrevista en su idioma materno. ¿Mi idioma materno qué? ¿Hebreo, búlgaro o qué? O ladino. O ladino. Bueno, que esta entrevista tenga hermanas. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, quédate conmigo. Quédate conmigo, querido. Yo te daré de comer. En Radio Sefarad, la entrevista.
había una gran implicación, una gran visión respecto de lo que debía ser la sociedad en términos de lo que en judaísmo entenderíamos por igualdad, por términos de justicia y bueno, todo aquello que propugnamos y decimos desde el punto de vista de la Torá. De repente, cualquier tipo de participación de carácter social se transformaba en qué estarás metido. Marshall se implicó de manera total. Era el rabino, tal vez la única cara visible desde el mundo religioso que se implicó en lo que tenía que ver con los desaparecidos. Vivió los años más oscuros de la Argentina, pero también fue testigo de quienes, como el rabino Marshall Mayer, lucharon como judíos por un mundo mejor. Mario Stoffenmacher, director de Educación y Culto de la Comunidad Judía Betel de Madrid, comparte hoy estos recuerdos con Radio Sefarad. Mario, gracias por volver a los estudios de Radio Sefarad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hace aproximadamente 2 semanas te emplazamos a una entrevista, viniste a la tertulia, una tertulia en la que comentamos las noticias de la semana, que en ese momento fueron la anulación de las leyes de punto final, de indulto, de obediencia debida en Argentina. Mario, tú viviste la época del proceso, el tiempo del llamado proceso militar, del 76 al 83 en Argentina, y estabas activo en las comunidades judías argentinas en ese momento. ¿Cómo se vivía esa época tan terrible desde una comunidad judía? Bueno, desde los años 74 en adelante la vida comunitaria fue realmente muy compleja. A mí me tocó vivirla desde 2 lugares totalmente distintos. Primero como adolescente, participante de la vida comunitaria como madrij, como líder comunitario, trabajando con jóvenes. Y posteriormente ya dirigiendo diferentes comunidades. En ese momento ya no solamente trabajando, sino también participando de la vida comunitaria que nos proponía el Seminario Rabínico Latinoamericano, donde yo estaba participando. ¿Tú te estabas formando en esa época como rabino? Yo estaba estudiando en el seminario, efectivamente. Así es. El seminario era un seminario para rabinos del movimiento conservador o reformista, ¿no es así? No, reformista no, para el movimiento conservador Masortí. Efectivamente. La realidad es que aquellos años eran bastante peculiares, fundamentalmente porque la comunidad judía tenía una participación en lo que refería a la política israelí muy importante. Estaba muy cercana a los movimientos kibutzianos que proliferaban en aquellos finales de los 60 y principios de los 70, y la participación juvenil en lo que refería a la vida social comunitaria era realmente muy importante. Había una gran implicación en todo lo que suponía la vida judía, pero no solamente en lo que a lo judío refería, sino también en lo que a lo social extracomunitario correspondía. Con lo cual había una gran implicación, una gran visión respecto de lo que debía ser la sociedad en términos de lo que en judaísmo entenderíamos por igualdad, por términos de justicia y bueno, todo aquello que propugnamos y decimos desde el punto de vista de la Torá. Así que había una gran participación. Con la llegada del régimen militar se produjo un corte brutal en todo aquello, fundamentalmente porque de repente cualquier tipo de participación de carácter social se transformaba en qué estarás metido. Y había como una cierta sospecha de que cualquier militancia de carácter política o cualquier militancia de carácter social estuviera teñida de contenidos políticos que fueran considerados por parte del gobierno como subversivos. ¿Y eso afectaba realmente también a las actividades intracomunitarias o era más sobre todo con lo que tenía que ver con ese activismo, esa implicación en la sociedad que tenían miembros de las comunidades pero en otras organizaciones o asociaciones? Por supuesto que tenía toda la actividad porque los propios madrijim, los muchachos que trabajaban con jóvenes en las actividades semanales,
pues se veían, bueno, pues de alguna manera presionados a que no trataran o no tocaran determinados temas en sus actividades. Luego, obviamente, los padres de los chicos se veían menos cercanos a las ideas de propugnar acampadas o salidas, por cuanto todo aquello era visto de manera, como vuelvo a repetir, subversiva, sencillamente porque todo contenido estaba bajo sospecha. Yo recuerdo que en aquellos primeros años en los que iba al seminario, yo empecé a participar en las actividades, en la formación allí cuando tenía 15 años. Vivía en las afueras de Buenos Aires y tenía un viaje de hora y pico hasta la sede del seminario rabínico. Y recibíamos, bueno, pues lo típico, información, papeles, fotocopias de material para estudio, pero muchas de ellas de esclarecimiento. Esclarecimiento sobre lo que la vida judía había supuesto en Europa en la preguerra, durante la guerra, también como la que había sucedido en la Argentina. Y yo recuerdo viajar en el autobús con los papeles debajo de la camisa, con 15, 16 años, por temor a que cualquier policía o militar subiera al autobús y pidiera papeles y te encontrara que llevabas algo sobre lo que habían sido Tacuara o lo que había sido cualquiera de los movimientos revolucionarios, o cualquier cosa que estuvieras estudiando era susceptible de ser malinterpretada por alguien que veía en ti, obviamente, un potencial subversivo. ¿Hubo casos de desaparecidos de estudiantes o miembros del seminario rabínico? Directamente alumnos del seminario rabínico, no. Miembros de nuestras comunidades, sí, muchos. El seminario rabínico, digamos, las actividades juveniles en la Argentina estaban organizadas a través de la AMIA, que era la Asociación Mutual Israelita Argentina, quien coordinaba las actividades fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Por encima de la AMIA estaba la DAIA, que era como la Federación de Comunidades Judías aquí en España, un ente más de cara al establishment gubernamental. Inicialmente todas estas instituciones estaban bajo el paraguas de la AMIA, y posteriormente, por un problema ideológico, dado que la AMIA tenía un cariz absolutamente laico o ultra ortodoxo, el movimiento conservador, a través del seminario, genera un ámbito de encuentro de las instituciones. Bajo ese nuevo paraguas logramos aunar prácticamente 20 comunidades, reuniendo varios miles de niños bajo nuestras actividades, y de esos sí han desaparecido muchos chicos, en muchos casos como respuesta por haber intentado buscar a un hermano mayor al que se les presuponía estar en algún movimiento subversivo, y como no podían coger al hermano mayor, pues iban al adolescente o al niño que participaba en nuestras actividades y por tanto era chupado, como se decía en el argot, y desaparecía. Una figura importante del seminario rabínico latinoamericano, bueno, casi el creador, ¿no?, del seminario, fue el rabino Marshall Mayer, que se implicó como nadie en aquellos años por mediar, por salvar a muchos chicos jóvenes judíos que habían sido detenidos. ¿Puedes contarnos un poco de...? Bueno, Marshall era un verdadero líder, un rabino de los que marcan época. Él llegó a la Argentina, si mal no recuerdo, en el año 58 para trabajar en el Templo de Libertad, con la juventud del Templo de Libertad. Creo recordar que estuvo solo 2 años allí, y posteriormente se creó la comunidad Betel, que al día de hoy sigue su andadura, en este caso bajo la dirección de un rabino egresado del movimiento conservador, el rabino Daniel Goldman, quien a su vez está casi como un testigo, ha recogido aquello del seguir y perseguir toda actividad que permita llegar a una libertad de los derechos humanos y de la justicia en lo que refiere a absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. Marshall se implicó de manera total y absoluta en 2 grandes ámbitos. El primero en intentar combatir la laicización de la comunidad judía de la Argentina, el primer elemento, y el segundo en la búsqueda de la justicia social dentro y fuera de la comunidad. En el ámbito religioso, construyendo una institución de la nada, absolutamente de la nada, como la comunidad Betel por un lado y luego el seminario rabínico por otro, que con hay que recordarlo, por cierto, la ayuda inestimable del rabino Mordejai Ederi, construyeron un seminario, como te digo, de la nada hasta el día de hoy, en la que todos los años egresan 3, 4, 5, 6 rabinos con una escuela secundaria y una escuela de rabinato
que está funcionando a pleno. Y eso en muy pocos años. Eso por un lado. Y por el otro lado, su implicación en lo social. Era el rabino, tal vez la única cara visible desde el mundo religioso que se implicó en lo que tenía que ver con los desaparecidos y con las visitas permanentes a las cárceles y a visitar a aquellos que ni siquiera el gobierno decía que existían como desaparecidos. Muchas veces, en situaciones de tensión social, de conflicto político, las comunidades judías son más bien de la opinión de mantener un perfil bajo, más que nada por un sentido de protección. En este caso, Marshall Mayer rompía totalmente esa norma no escrita. Y te quería preguntar también, Mario, ¿cuál fue el papel de la Daya y cuál fue la relación entre las instituciones oficiales judías argentinas y el seminario o Marshall Mayer? Bueno, evidentemente es una situación bastante difícil porque la Daya, como institución que gestiona las relaciones comunitarias globales con el Estado, pues tiene un papel muy importante que cumplir, de mucha mano izquierda, si se me permite la expresión, y tal vez no sea tan de la misma línea de aquel que, trabajando de modo más independiente, se encuentra más liberado de poder expresar y poder trabajar en pro, tal vez, de los mismos ideales de aquellos que lo están haciendo de una manera distinta. Se ha acusado, sin embargo, a la Daya, hay acusaciones muy duras sobre aquella época de que podían haber hecho mucho más. De pasividad, se decía, sí. Sin embargo, la Daya colaboró activamente en que muchos jóvenes pudieran salir de la Argentina cuando se sabía que estaban amenazados. Es la propia Daya la que ha trabajado también para la liberación de muchos de los muchachos y adultos que estuvieron chupados por el régimen militar. O sea que, si bien es cierto que se les podría llegar a achacar una cierta desidia en algún momento o alguna falta de presión en determinados instantes, tampoco sería justo el no reconocer que en otros momentos actuaron con mucha prestancia y justeza, ¿no?, para intentar resolver estos casos. Lo que pasa es que esa tarea es más oscura, y la tarea de Marshall también era oscura, la conocíamos mucho más en el seminario, y también tenía una parte visible. La parte oscura tenía que ver con aquellos días en los que, estando en clase o estando en reuniones como directores comunitarios, entraba alguien por la puerta del seminario llorando, destrozado, con una familia gritando por detrás, decían que le habían llevado su hijo, y era Marshall que sabía recibir a esa familia que acababa de ser destrozada porque uno de sus hijos o un marido o una esposa acababan de desaparecer, o acababa un comando de entrar en su casa y de llevárselo. Entonces esas situaciones que ves en un determinado momento son muy brutales, se impactan de manera muy, muy importante en toda la gente. Y eso hace también que tu visión y vocación de participación comunitaria se vean impelidas a tener una dirección en lo social y en lo comunitario, tal vez sin dejar de lado lo estrictamente religioso, comunitario, típicamente de un rabino, pero también aquello que es tal vez menos de púlpito, pero sí mucho más de cercanía con la gente. Y esta era una tarea que Marshall hacía de manera estupenda. ¿Cuál debe ser el papel de un líder religioso? ¿Debe de ceñirse a su comunidad o debe ser también un líder social, como lo son otros líderes religiosos, comprometido en su sociedad en la que vive? Yo creo que el rabino debe ser una persona implicada con su sociedad. No solamente implicada hacia adentro, también implicada hacia afuera. A nosotros se nos decía para estudiar en el seminario que teníamos que tener una carrera universitaria, de lo contrario no podíamos entrar en el seminario, porque se nos decía que no podíamos tener una visión correcta de lo que le pasaba a nuestra gente si nosotros mismos no éramos capaces de lidiar con la cotidianeidad de nuestras vidas en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones. Y yo entiendo que un rabino hoy tiene que tener esa misma visión. Tiene que poder estar cercano a lo que le pasa a la gente en su vida más basal y cotidiana, en aquello que tiene que ver con su trabajo, con su entorno, inclusive, si se me permite, con la política del país, porque entiendo que hace a la implicación de su comunidad, hace a lo que a la gente le sucede en lo más normal. O sea, no se trata de ser rabino solamente en Shabbat o en Hagim, no es ser rabino en fiestas. El rabino es rabino 24 horas al día, 365 días al año, con una implicación dentro y una implicación fuera. Y eso es lo que hace
que realmente su comunidad pueda sentirse soportada y bien servida. Mario Stoffenmacher, gracias por hacer memoria de aquella época en Argentina y por hacer memoria de la figura tan importante de Marshall Mayer, que es conocida para muchos, pero tal vez a muchos les habrás abierto un interés sobre este personaje importante del judaísmo mundial. Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes.